Una de mis películas favoritas es The Matrix, la Matrix, la primera que salió por ahí del año 2000. Y una de las escenas favoritas que tengo en esa película es una escena en la que Neo llega a la casa del oráculo. Y en esta casa del oráculo, que era casa de una señora que parecía que le iba a decir si era el elegido y cuál era su razón de estar ahí, se topa en el vestíbulo a otro de estos candidatos que básicamente iban a ver al oráculo. Y este candidato era un pequeño niñito con una como toga de monje o una túnica y pelón, y el niño está ahí doblando o haciendo lo que parecía doblar cucharas con su mente. Muy al estilo de Uri Geller, que para todos los que vivieron en los 90s era este psíquico que decía poder doblar cucharas con la mente. Y Neo se queda perplejo cuando ve a este niño doblando las cucharas con la mente y le pregunta que cómo lo hace. La respuesta de este niño es muy interesante porque con toda calma le dice, si lo que te preguntas es cómo puedo doblar las cucharas, ni siquiera lo intentes, eso es imposible. Mejor pregúntame otra cosa y date cuenta de la verdad. Y Neo le pregunta, ¿la verdad? Sí, la verdad es que no hay cuchara. Y justo de eso quiero hablar hoy, porque tratamos de interpretar el mundo a través de reglas. Y todo el tiempo estamos operando a través de reglas. Pero la realidad es que esas reglas no existen o son falsas. Yuval Noah Harari, el autor de los libros Sapiens y Homo Deus, habla de que las reglas son un constructo social. Básicamente son acuerdos entre varias personas. Y si todos estamos de acuerdo sobre una regla, entonces la regla nos sirve para operar como grupo. Es como definir el juego del básquetbol. Si vemos el básquetbol, son 10 personas en una cancha de madera corriendo de un lado a otro, tratando de robarse un balón y de meterlo a una canasta. Pero hay reglas que hacen que, si se respetan por los dos equipos, y para eso está el referee, el juego funciona de una manera que tiene a millones de personas pendientes sobre si la pelota entra en la canasta o no. Si estas reglas no fueran de común acuerdo y no se respetaran, el juego simplemente sería inútil, poco interesante de ver y probablemente un fracaso comercial. Lo mismo sucede cuando hablamos de una empresa. Una empresa o una compañía básicamente no existe. Una empresa es un acuerdo que quedó firmado en un papel y que si los acuerdos que están en ese papel son respetados por un grupo de personas, entonces permiten regular y hasta predecir el comportamiento de ese grupo. Pero entonces, ¿de dónde vienen estas reglas? ¿De dónde vienen estos constructos sociales? Y bueno, las reglas tienen su origen en la creación del lenguaje. El lenguaje es esa tecnología esencial que unifica culturas. El lenguaje nos permite transmitir conocimiento y cuando se inventó, cesó la necesidad que teníamos de invertir en tiempo. Y cuando se inventó, eliminó la necesidad que teníamos de invertir tiempo en reaprender cosas básicas para entonces poder desarrollar un siguiente nivel. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje aceleró la curva de evolución. Pero el lenguaje también creó unas reglas alternas. Cuando entendemos que el lenguaje es como una herramienta de interacción y entendemos que la interacción no solo es práctica, sino que va más allá de comunicar simples instrucciones, podemos entonces entender que el lenguaje también crea mitos y ficciones que condicionan a la gente. Y la condicionan desde cómo querer, cómo comportarse y hasta cómo pensar. El filósofo moderno Alan Watts habla de que nuestra cultura confunde palabras con el fenómeno que representa. ¿Qué significa esto? Que las etiquetas que le damos a los objetos o a las cosas que nos rodean cobran significado y limitan los alcances de lo que está siendo definido. Y para esto quiero darte un ejemplo. Piensa en una plancha de madera con 4 patas. Esto podría ser definido como una mesa, como una banca, como una silla, como un andamio. Y cada una de estas etiquetas que decidieras asignarle a este objeto conlleva o le asigna propiedades únicas. Cuando empecé mi camino de aprendizaje y de autocuestionamiento, tomé un curso con una maestra que se llamaba María Gordoa.
Y María nos daba unos ejercicios para ilustrar precisamente el poder de las etiquetas. Y uno de estos ejercicios era en el salón en el que estábamos, nos retaba a durante 1 minuto voltear y describir todo lo que nos rodeaba con una sola palabra, es decir, nombrando las cosas que veíamos por su nombre. Cajón, mesa, silla, lápiz, ventana, etcétera, 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 todo lo que viéramos. Cuando terminaba ese minuto, nos pedía hacer el mismo ejercicio, pero ahora viendo todo, y nos retaba a no ponerle nombre a nada de lo que viéramos. Lo que nos enseñaba este ejercicio es que al eliminar las etiquetas, teníamos la capacidad de expandir el alcance, de expandir los límites de cualquier cosa. Cuando aprendemos un nuevo idioma, estamos aprendiendo una nueva forma de pensar. Alberto Lati, a quien entrevisté hace poco en el podcast, me contaba que para él el lenguaje es una manera de absorber la cultura, desde cómo se asignan los géneros a ciertas cosas en diferentes idiomas. El lenguaje impacta cómo vivimos la vida e impacta incluso nuestra personalidad. Otro de mis invitados, Raúl Romero, me decía que las creencias son verdades relativas, porque como lo hablé al inicio de esta lección, solo son verdades para quien las cree, para quien decide creerlas y quien decide operar en base a ellas. Y estas creencias limitan tanto como impulsan el desarrollo humano. Pero las creencias no solo son ideas abstractas. Las creencias tienen una manifestación física en nuestros propios cuerpos. Nuestras creencias se implantan en nuestro cerebro, creando redes neuronales, que son circuitos de conexiones que entre más usamos, más fuertes se vuelven. Cada creencia tiene el potencial de convertirse en un lente de interpretación del que parten todas las decisiones que tomamos. Nuestro sistema operativo del mundo, por decirlo de alguna manera. Ponte a pensar en esas cosas que haces de una manera casi automática, desde las ideas que tienes de la posible inteligencia de alguien a partir de su nacionalidad o género, hasta lo que crees que es posible lograr para ti o para tu negocio en el lapso de 12 meses. La realidad es que subestimamos lo que podemos alcanzar en un año cuando el impacto de 365 días en nuestras vidas puede ser transformador. Todos tenemos una serie de estas creencias limitantes y son la principal razón que nos impide desarrollarnos a nuestro máximo potencial. Pero ¿por qué te digo todo esto? ¿Por qué me estoy pasando tanto tiempo hablándote de creencias y paradigmas de pensamiento en vez de aprovechar estos momentos para decirte cómo hackear tu calendario? Bueno, porque si no cambiamos la manera en la que pensamos, nuestros hábitos nos regresarán a los mismos patrones de conducta que nos tienen viviendo justo la situación de la que queremos salir. Es algo que he visto en mí y en mucha gente que me rodea. Nuestro cerebro tiene la función de ayudarnos a sobrevivir, físicamente, pero también la de protegernos para evitar riesgos de perder nuestra identidad. Nuestras creencias forman patrones de conducta que nos ayudan a proteger esa identidad. Y al nuestra identidad convertirse en esas reglas que hemos adoptado, cambiarlas se vuelve sumamente complicado. Es como pelear contra nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro nos lleva por el camino seguro, ahorrándonos, de cierta forma, el tiempo que tal vez requeriría aprender algo nuevo. Y es justo esa eficiencia la que fija nuestros propios límites. Pregúntate, ¿por qué no abres esa nueva empresa? ¿Por qué no lees ese libro o tomas ese curso? ¿Por qué no te entrenas para una competencia? Tal vez tu respuesta inmediata puede ser que no tienes tiempo. Y probablemente es tu cerebro diciéndote que todas esas son cosas que toman mucho tiempo. Tu cerebro busca protegerte poniéndote la perspectiva errónea del tiempo, operando desde creencias que limitan tu potencial. Pero entonces, ¿por qué actuamos como actuamos? Bueno, pues para explicarte eso, uso un modelo que se llama la pirámide de la razón. ¿Y cómo funciona la pirámide de la razón? La pirámide de la razón tiene 3 niveles. La base es el primer nivel, hasta abajo, y estos son las creencias. Nuestro subconsciente toma decisiones basadas en nuestras creencias, en nuestros modelos mentales. Estas decisiones pueden llegar a tomarse hasta 11 segundos antes de que tu razonamiento consciente crea que las tomó. El segundo nivel son los pensamientos. Nuestro cerebro racional justifica estas decisiones buscando patrones en nuestra memoria que nos confirmen que estamos tomando la decisión correcta. Y es entonces
que actuamos de acuerdo a esta justificación lógica. La punta de la pirámide, entonces, el tercer nivel, es la manifestación de estos pensamientos, las acciones, lo que vemos, lo que hacemos. Así que la realidad es que la gran mayoría del tiempo estamos actuando en base a lo que dicta nuestro subconsciente, de acuerdo a nuestro sistema operativo. Así que, ¿cuál es el peligro de operar así? Bueno, el peligro es que tomamos decisiones sin estarlas verdaderamente pensando. Es como el pez, que por vivir en el agua toda su vida, es el último en darse cuenta de que está ahí. Y esto no es algo que solamente te pasa a ti. No te sientas solo. Como sociedad, valoramos ideas que nunca cuestionamos, pero las repetimos y creemos que son correctas porque todos lo hacen, todos lo dicen, porque así hemos sido educados o por alguna otra razón que muchas veces ni siquiera nos ha interesado conocer. Te voy a poner un ejemplo. A mí me pasó con un amigo el otro día. Me criticó porque estaba trabajando yo en un día festivo y me dijo, no que no muy jefe, no que tú controlabas tu tiempo, y me quedé pensando en algo muy duro. Él dejó de trabajar porque el gobierno puso ese día en su calendario para que descansara. Alguien decidió la libertad por él, y yo elegí trabajar ese día y prefiero la libertad de decidir cuándo descansar. A lo que voy con todo esto es que cuestiones esas verdades supuestas y uses tu cerebro no solo para almacenar información colectiva, sino para buscar tus propias formas de hacer las cosas importantes para ti. En la siguiente lección hablaremos del impacto que estas creencias están teniendo en tu vida. Así que piensa en las creencias que hay detrás de las acciones más incuestionables que realizas. Si elegiste enfocarte en salud, tal vez querías bajar de peso. ¿Cuánto peso bajaste? ¿Cómo te sientes? ¿Subiste de peso? ¿Tienes más fuerza, más músculo? ¿Cómo te ves? Quiero que te visualices en ese espejo. ¿Qué te hace sentir cómo te ves? Es el mejor año de tu vida. ¿Lograste algún récord personal? ¿Corriste alguna carrera? Si sí corriste una carrera, ¿qué sentiste al cruzar la meta? Transpórtate a ese momento. ¿Cómo era el clima? ¿Era temprano en la mañana? ¿Había gente que quieres esperándote en la meta? ¿Qué sentiste cuando batiste ese récord? Ahora piensa en el amor. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Terminaste una relación que te drenaba? ¿Te sientes más libre? ¿Qué te permite esa libertad? ¿Cómo te sientes todos los días que te despiertas? ¿Quién está junto a ti? ¿Conociste a alguien que te motiva a ser mejor? Imagínate su cara. Imagínate su olor. ¿Qué sientes cuando la ves? ¿Qué sientes cuando lo tocas? ¿Qué te inspira? Es el mejor año de tu vida. ¿Quién está junto a ti? ¿Cómo es tu relación con esa persona? Ahora hablemos de el resto de tus relaciones. Este año, ¿a quién conociste? ¿Qué oportunidades creaste a raíz de estas nuevas conexiones? ¿Cómo está la relación con tu familia? ¿Sanaste esa distancia? ¿Te sientes más cercano a amigos que extrañabas? ¿Qué te han enseñado estas relaciones?
¿Cómo se siente tu energía cuando estás alrededor de ellos? ¿Qué más has logrado? ¿Cómo has crecido tu network? ¿Cómo está tu vida profesional? Tal vez este fue el mejor año que has tenido en el área profesional. ¿Cuánto dinero hiciste? ¿Qué reconocimiento obtuviste? ¿Cómo sentiste lograr ese reconocimiento? ¿A cuánta gente le das trabajo? ¿Creció tu empresa? Tal vez tienes una empresa más chica, pero en un área en la que estás mucho más feliz. ¿Cuánto impacto está teniendo ese emprendimiento que imaginaste y que ahora es una realidad? ¿Cómo fue tu comida de fin de año? ¿Cómo has podido ayudar a la gente que trabaja contigo? ¿Pudiste comprar esa casa? ¿Dar el enganche para un coche? ¿Qué coche es? ¿Qué sientes cuando lo manejas? ¿Cómo reconectaste contigo mismo? ¿Cómo están tus niveles de energía? ¿Te sientes más fuerte? ¿Más vivo? ¿Más activa? ¿Qué hobby has desarrollado este año? Transpórtate. ¿Qué sientes cuando lo practicas? ¿Qué sientes cuando estás solo, cuando estás sola, regalándote esos momentos de paz para ti? ¿Qué placer aceptaste darte este año? ¿Cómo te consientes? ¿Cómo disfrutas de ti y de todo lo que has logrado? ¿Qué estás haciendo por ti? Es el mejor año de tu vida. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué aventura experimentaste? Y ahora hablemos de tu espiritualidad. ¿Te sientes más en paz? ¿Cómo se siente esa paz? ¿Cómo se expresa en ti esa paz? ¿Cómo vives tú tu espiritualidad? En el mejor año de tu vida, ¿cómo conectaste con ese algo más? ¿Estás contribuyendo a tu comunidad? ¿Qué sientes cuando lo haces? Llévate al futuro, pero no solo lo imagines, siéntelo, vívelo. Puedes hacer a tu cerebro creer que esto ya pasó. Y no te limites. Piensa en todas estas cosas que estás logrando. ¿Qué aprendiste? ¿Qué nueva habilidad adquiriste? ¿Qué puedes hacer ahora que no podías hacer hace un año? ¿Y cómo te hace sentir cuando lo haces? ¿Cómo te hace sentir sobre quién eres, sobre qué puedes lograr? ¿Cómo alimenta eso tu identidad? Sin límites. ¿Cómo se ve tu estrella de la vida en un año? ¿Cómo ha cambiado tu vida después del mejor año de tu vida? Ahora, quiero que respires hondo. Una vez más. Poco a poco regresa aquí. Empieza a mover tus dedos, los dedos de tus pies. Conecta con el suelo. Siente la presión del sillón o el asiento en el que estás. Y cuando estés listo, lista, abre los ojos. Y ahora quiero que te tomes el tiempo necesario para escribir todo lo que viste. Escribe, escribe, sin filtros, sin límites, no te juzgues. ¿Cómo se vio ese mejor año de tu vida? Llena esa hoja. Y cuando termines de llenarla,
Lo que quiero es que revises todo lo que escribiste y que circules por cada uno de los 3 áreas de enfoque a las que te quieres dedicar en los próximos 12 meses. ¿Cuáles son la una o dos más importantes? De todas estas cosas que imaginaste, de todos estos logros que tuviste en el mejor año de tu vida, ¿cuáles son las que más te llenarían, las que más te llaman la atención? ¿Cómo te sentirías si pudieras lograr estas metas? Circúlalas, subráyalas, siéntelas. ¿Y qué darías si pudieras garantizar que así fuera tu futuro? Quiero que te quedes con ese pensamiento y quiero que te prepares porque justo de eso se trata Crack del Tiempo. Y eso es lo que haremos en las siguientes lecciones. Ya hablamos de reglas y creencias que simplemente no cuestionamos. Me voy a remontar a otro ejemplo que te va a explicar mucho más claramente el tema que quiero compartirte en esta lección. Por muchos años se creyó que correr una milla, que son 1600 metros, en menos de 4 minutos era algo imposible de lograr. Más allá de eso, los soñadores que por ahí creían que podía lograrse definían ciertas condiciones de clima, de temperatura, de pista, prácticamente perfectas en las que creían que podría tal vez suceder. Ahora, llegó 1954 y un atleta conocido como Roger Bannister corrió esta milla en menos de 4 minutos en condiciones bastante diferentes a lo que se había pronosticado. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo importante no es lo que hizo Roger Bannister. Lo importante es que 46 días después, tan solo 46 días después de que alguien lograra lo imposible, alguien más lo logró, bajándole aún 2 segundos más. Y 1,400 personas lo han logrado después de entonces. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que lo imposible es imposible hasta que alguien lo logra. Por décadas, la milla de 4 minutos era algo imposible. Cuando un innovador cambia el juego, lo imposible deja de ser imposible y se convierte simplemente en el estándar, en la marca para el resto, en la métrica que hay que vencer. Cuando pensamos en cosas imposibles, la única respuesta es imposible. Pero cuando algo es posible y se prueba, la conversación cambia por completo. Del imposible, del se podrá, al cómo lo logramos, o mejor aún, cómo lo mejoramos. En lecciones pasadas, analizamos cómo las creencias son la base de todo comportamiento, de toda acción y de todo resultado. Son el origen de algo que yo llamo el vórtice del crecimiento. Ya vimos cómo una creencia limitante nos ata y nos previene de tomar acción. ¿Y sabes? Yo te quiero contar una historia justo acerca de esto. Yo siempre me conté una historia a mí mismo de que yo era torpe y eso me hacía no tomar riesgos ni participar en muchos deportes. Me acuerdo perfecto en la secundaria cómo me sentía cuando jugaba hockey y era mi turno de entrar al hielo. Ese momento era terror puro. Ese terror me paralizaba al grado que fueron varias las veces en las que incluso fingí lesiones o cansancio para evitar jugar. Y obviamente cuando entraba al hielo, mi mentalidad me hacía mucho más propenso a cometer errores, que siendo defensa no era una muy buena situación en la que estar. ¿Cuál era el resultado? Bueno, pues que cada vez que entraba al hielo, terminaba por comprobarme lo que ya creía, lo que simplemente alimentaba mi desconfianza en mí mismo y en lo que podía hacer. Cuando nuestras creencias nos limitan de tomar acción con impacto, el resultado refuerza esa creencia limitante, y lo que se genera es un ciclo negativo
que nos aleja de la vida que queremos vivir. Es una especie de espiral de la muerte. Y esto pasa en todas las áreas de tu vida. Deportes, relaciones, trabajo. Y para mucha gente esta se vuelve una realidad básicamente incuestionable. Es como vivir dentro de tu propia peor pesadilla, en la que todo lo que crees es la realidad que experimentas sin que sepas cómo salir. Pero un día, muchos años después, algo cambió en mí. Durante un entrenamiento de CrossFit, me dijeron que practicar ese deporte me haría mucho mejor en todos los demás deportes. Y el simple hecho de creer eso, el simple hecho de cambiar la manera en que creía lo que podía yo lograr, cambió mi actitud. Ahora sentía que tenía las habilidades para intentar lo que fuera y eso me motivó a tomar mucho más riesgos, sobre todo en el deporte que más amo, que es esquiar en nieve. Y entre más lo intentaba y más intentaba cosas y más esquiaba, mucho más confianza adquiría. Y eso me hacía aumentar mi confianza e intentar aún más cosas diferentes. Es justo el efecto opuesto de la espiral de la muerte. Y eso es exactamente a lo que me refiero con el vórtice del crecimiento. El vórtice del crecimiento es un ciclo positivo, creciente y autoalimentado, en el que una convicción empoderadora nos motiva a tomar acción que genera resultados positivos y estos a su vez alimentan nuestra confianza en nosotros mismos, generando ciclos ascendentes de impacto y resultados positivos. Así que el vórtice tiene 3 fases. El primero es la creencia o la convicción de la que parten nuestros pensamientos, como lo vimos en la pirámide. Le sigue la acción, y esta acción que genera cambios. ¿Y qué es lo que genera una acción? Genera resultados. Así que ya sea positivo o negativo, estas 3 fases se alimentan de sí mismas. Y si el vórtice del crecimiento es el espejo de la espiral de la muerte, eso significa que uno puede fácilmente convertirse en el otro. Y eso es justo lo que te voy a enseñar a hacer, a invertir tu vórtice. Este ejercicio está incluido en tu libro de trabajo. Con la herramienta de claridad que hicimos en lecciones pasadas, ya definiste lo que quieres lograr en el mejor año de tu vida. Ahora quiero que tomes el logro más importante que circulaste para cada una de tus 3 áreas de enfoque. Y para cada uno de ellos, quiero que te respondas las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la historia que te cuentas a ti mismo o a ti misma por la que no lograrías cumplir esa meta, por la que no lograrías crear esa realidad que imaginaste? La pregunta básica es, ¿lo que me impide lograr esto que imaginé es qué? Y aquí puede haber 1000 historias que te cuentes. Tal vez tu historia es que nadie puede hacer las cosas tan bien como tú y entonces no puedes soltar el tiempo en tu trabajo. Tal vez tu historia es que si dedicas más tiempo a ti, significa que eres mediocre y que no eres suficientemente ambicioso o ambiciosa. Tal vez piensas que si no eres el último en irte de la oficina, no vas a estar trabajando tan duro y entonces tus resultados lo van a demostrar. Y eso es lo que te impide dedicarle más tiempo a tus relaciones, al amor, a ti mismo. Tal vez crees que lo que te limita o lo que te impide de generar una nueva oportunidad de negocio es que una crisis no es una buena época para empezar un negocio nuevo. Hay muchas historias, así que revisa cada una de tus 3 metas, cada uno de estos 3 logros que lograste o que alcanzaste en el mejor año de tu vida y responde cuál es la historia que te estás contando. Más allá de eso, entonces, una vez que definas tu creencia limitante, lo que quiero es que la inviertas y que me digas cómo se vería una versión empoderadora de cada una de estas historias. Tal vez tu historia nueva es que las crisis son el mejor momento para invertir. Tal vez ahora inviertes tu creencia sobre irte temprano de la oficina y me dices, si puedo irme antes, significa que estoy confiando en un gran equipo que tengo. Y una vez que hayas definido estas creencias invertidas, estas creencias empoderadoras, lo que quiero es que las refuerces y que escribas 5 datos, 5 anécdotas, 5 historias que puedas recordar que validen tu nueva idea. Por ejemplo, hablando de que las crisis son el mejor momento para invertir, podemos hablar de que las mejores empresas del día de hoy se crearon en la crisis de hace 10 años. Y ejemplos hay muchos. También puedes hablar de que las tasas
de créditos son mucho más bajas en tiempos de crisis. Puedes pensar en que puedes, en crisis, atraer el mejor talento a precios más bajos. Y todas estas pruebas simplemente reforzarán la manera en que piensas sobre tu creencia empoderadora. Una vez que tengas estos 3 a 5 datos que refuerzan tus nuevas creencias, quiero entonces que me respondas la siguiente pregunta. Si tu creencia empoderadora fuera real, ¿qué acciones estarías más inclinado o inclinada a tomar actuando desde ella? ¿Podrías entonces inscribirte a un gimnasio? ¿Podrías tomar un crédito? ¿Podrías considerar asociarte o empezar un negocio que no implique que tengas que renunciar a tu trabajo? ¿Podrías comprar una casa? Si tu nueva creencia fuera real, ¿qué otra cosa podrías estar haciendo? ¿A qué le abriría la puerta? ¿De qué manera entonces podrías empezar a construir ese futuro grandioso que imaginaste? Y por último, una vez que hayas respondido esta pregunta para las 3 áreas de enfoque, entonces quiero que aterrices un nivel más. Partiendo desde estas 3 nuevas creencias, ¿qué acciones vas a tomar esta semana actuando desde esta nueva convicción? Puedes decidir salirte a las 6 de la tarde del trabajo 3 días esta semana. Puedes contactar a tu asesor bancario y pedirle datos sobre un crédito. Puedes comprar un libro sobre la industria que te interesa y empezar a escribir ideas sobre nuevos negocios. Pero aterriza acciones para cada una de estas áreas, para cada una de estas nuevas reglas que puedas ejecutar en esta semana. Y en una semana quiero que regreses aquí y escribas los resultados que obtuviste, porque esos resultados son los que alimentarán tu confianza, tu convicción en esta nueva creencia y generarán nuevas acciones que darán resultados más grandes, alimentando tu vórtice del crecimiento. Cambiar tus creencias es el primer paso para invertir tu vórtice y es la base de la pirámide de la razón que define cómo interpretamos y enfrentamos el mundo. En la siguiente lección hablaremos de cómo estas creencias son simplemente una manifestación de nuestra identidad, que es una herramienta que utilizaremos para seguir reforzando esa construcción del futuro que imaginamos. En esta lección quiero hablarte del poder de la identidad. En la lección pasada convertimos una creencia limitante en una creencia empoderadora. Aristóteles decía que adquirimos virtudes por primero ponerlas en acción. Nos convertimos en lo que somos por la práctica de nuestras acciones. Y eso creo que se traduce a que no somos lo que decimos ni lo que pensamos, somos lo que hacemos repetidamente. Es decir, somos nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son las acciones que hacemos de forma repetida y casi automática. Nuestros hábitos son un simple reflejo de quiénes somos, de nuestra identidad. Así que si queremos construir hábitos que nos acerquen a nuestros objetivos, la manera más eficiente de hacerlo es creando una nueva identidad. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en un fumador que está intentando dejar de fumar. ¿Cómo se ve su vida? ¿A qué se está enfrentando? ¿Cómo son las tentaciones o las situaciones a las que se expone? ¿Cómo reacciona cuando ve a alguien fumar? ¿Cómo sufre? ¿Qué remordimientos siente cuando tiene antojos? ¿Qué arrepentimientos tiene cuando sucumbe? Definirse como alguien que está queriendo ser algo más o algo diferente a lo que es una batalla muy difícil de ganar. Ahora quiero que imagines a esa misma persona
cuando se define como alguien que no fuma. Es un no fumador. ¿Cómo actúa esta persona? ¿Cómo se maneja en situaciones sociales? ¿A qué situaciones se expone? ¿Qué riesgos toma? ¿O cómo actúa ante una tentación? Tiene actitudes, acciones y mentalidades diferentes. Y eso hace que tenga resultados diferentes. Así que para reforzar las creencias que definiste y generar las acciones que necesitarás tener para construir el futuro que imaginaste, lo primero que tienes que hacer es convertirte en esa persona que imaginaste. En lecciones pasadas te pedí que visualizaras un futuro, pero que lo sintieras, que te visualizaras ahí y que experimentaras lo que era tener esa vida. La pregunta real no es qué quieres hacer, no es qué quieres tener, no es en qué quieres trabajar. La pregunta real es en quién te quieres convertir. Y te voy a compartir un secreto. Convertirte en esa persona no tiene que esperar. No es algo para lo que tiene que pasar el tiempo. Solo puedes ser valiente si haces actos de valentía, pero también puedes hacer actos de valentía si decides que eres valiente. Los niños son extraordinarios en hacer esto. Cuando le preguntas a un niño, como mis hijos que tienen 5 y 6 años, que qué quieren ser, ellos no te contestan que quieren tener cosas o que quieren hacer cosas ni siquiera. Ellos te contestan qué quieren ser. ¿Quieren ser estrellas de rock and roll o presidentes de la nación? Ellos se quieren convertir en alguien y actuarán conforme a quién se están convirtiendo. La belleza es que eso lo podemos tener a cualquier edad que tengamos. ¿Sí? ¿Odias tu trabajo? Bueno, pregúntate por qué tomaste ese rol en primer lugar. ¿Qué querías ser? Cambia la identidad que tienes en tu trabajo y empieza a verte con una óptica diferente. Te voy a poner un ejemplo. Si trabajas en recursos humanos y estás cansado de hacer trámites, piensa en ti como un desarrollador de talento, un creador de carreras, un arquitecto de futuros. Si fueras eso, ¿cómo te comportarías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo enfrentarías los retos que tienes todos los días si estuvieras viéndolos en una óptica de alguien que es un constructor de futuros y no un pasapapeles como tal vez hoy te ves? Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una nueva identidad que reforzará tus creencias y tus hábitos en cada una de las áreas de enfoque que has elegido. Y ese es el ejercicio que se llama Nombra tu identidad y que está en tu libro de trabajo. Para cada una de las 3 áreas de enfoque que elegiste, quiero que pienses en esta identidad que tendría la persona que ya logró todo lo que quieres. Y ahora, es interesante cómo asumimos nuevas identidades, porque una nueva identidad puede ser algo aburrido o puede ser algo que te prende, algo que te hace luchar por convertirte, algo aspiracional. No es lo mismo ser un contador que verte como un gran inversionista. No es lo mismo ser una pareja responsable que verte como el amante de secundaria. Y eso es lo que quiero que hagamos. Quiero que en cada una de las áreas de enfoque voltees a ver estas cosas que quieres lograr, estos grandes objetivos que imaginaste en tu mejor año de la vida y digas, esta persona que vive al final de estos 12 meses, ¿quién es? Tal vez tu área es profesional y te calificas o te identificas como un gran inversionista o como el alto ejecutivo o como... Ponte un nombre divertido, un nombre que te acuerdes, un nombre que evoque todos los sentimientos de quién quieres ser. Tal vez en el amor eres Fabio, o eres Antonio Banderas, o eres el zorro, o eres, no sé, imagínate quién quieres ser y cómo se comportaría esa persona, porque tal vez tienes un objetivo que es aspiracional, pero cuando lo amarras a una identidad, y te pones a pensar cómo actuaría esa persona en cualquier situación de tu vida ordinaria, puedes entonces estar mucho más alineado con las actitudes, las creencias, los hábitos y las acciones que te llevarán a lograr lo que estás imaginando. Para mí, por ejemplo, en el área de relaciones, que es un área que quiero trabajar mucho más,
quiero ser el conector. ¿Qué significa para mí ser el conector? Para mí significa que es una persona que siempre tiene los intereses de otras personas en mente y que está intentando generar conexiones mutuas que les permitan beneficiarse al mismo tiempo que él captura parte de ese valor. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? En el amor, en el área profesional, en el área de relaciones, en el área espiritual, cada una de estas identidades que te estás creando, responde las 3 preguntas que te voy a hacer. ¿Para qué usa su mente? Es decir, ¿en qué piensa? ¿Está almacenando datos o está tomando decisiones? ¿Está analizando? ¿Está filosofando? ¿En qué piensa? ¿Cómo maneja su tiempo? ¿Está operando? ¿Está planeando? ¿Está priorizando? ¿Qué es lo que hace en el tiempo de su día? Y por último, ¿cómo se siente esta persona la mayoría del tiempo? ¿Se siente retado? ¿Se siente ansioso? ¿Se siente satisfecho? ¿Se siente realizado? ¿Se siente feliz? ¿Se siente fuerte? ¿Se siente débil? Y entonces entiende, métete en el corazón, en el alma de este nuevo personaje que estás creando y en el que te quieres convertir. Cada una de tus áreas puede tener una personalidad diferente, pero trata de que sea algo con lo que conectas y en lo que te quisieras convertir. Algo que entiendes a la perfección, porque teniendo esa identidad en mente, es como podrás actuar en tu presente. Conforme avanzamos en DMS, entendimos que hay que saber en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y para eso nos imaginamos este futuro ideal. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esos objetivos a algo que sea paulatino, progresivo y alcanzable? En 2016, a Instafit, una de mis empresas, la seleccionaron como uno de los participantes, si éramos 2 o 3 participantes de México, para un programa de aceleración guiado por Google en San Francisco. Y esta aceleradora se llamaba Google Launchpad Accelerator. Nos daban algo de dinero, pero lo más importante es que era un proceso de 3 o 4 meses en el que teníamos guía de expertos dentro de Google para enseñarnos ciertas tecnologías, pero sobre todo para enseñarnos cómo mejor administrar nuestro negocio de cara al crecimiento. Una de las lecciones más valiosas que aprendimos en ese programa fue la de fijación de objetivos. Y Google tiene un sistema de fijación de objetivos muy famoso que se llama OKRs, Objectives and Key Results, que se traduce como objetivos y resultados clave. Este método o este sistema es ampliamente descrito en el libro Radical Focus o Enfoque Radical de Christina Botke. Y en resumen, este sistema que utiliza Google a todos los niveles alinea los objetivos de cada área detrás del objetivo de la organización. ¿Y por qué se llama objetivos y resultados clave? Bueno, porque se divide en 2. El primero es el objetivo, que contrario a lo que muchos pudieran pensar, no es una métrica, no es algo numérico ni cuantitativo, sino es algo cualitativo, es una oración inspiradora, es esa gran cosa que queremos lograr, pero no en términos numéricos. Es decir, me quiero convertir en el conector,
me quiero convertir en un gran inversionista. Me quiero convertir en un gran esposo. Quiero ser la mejor versión de la pareja que puedo tener. Quiero ser alguien fit. Quiero tener una mejor salud. Quiero sentirme más conectado a Dios. Y ese tipo de oraciones que muy fácilmente nos dan un norte, no necesariamente nos dicen cómo lo vamos a lograr o precisamente cómo vamos a definir si lo logramos. Y es ahí donde entran los resultados clave. Y los resultados clave pueden ser 2 o 3 para cada uno de los objetivos, y estos objetivos se definen generalmente por área. Y estos, a diferencia de los objetivos cualitativos, que son los que definimos en esta frase inspiradora, descriptiva, los resultados clave son cuantitativos, es decir, podemos medirlos. Y yo a estos resultados clave les llamo metas. ¿Por qué metas? Porque tienen 4 factores que deben de cumplir para ser correctos o para ser útiles en la creación de un sistema de progreso. M, porque deben ser medibles y cuantificables, es decir, no deben de ser binarios, pero sí tienen que ser numéricos. ¿Por qué no deben de ser binarios? ¿Qué significa que no deben de ser binarios? Binario es sí o no, lo logré o no lo logré, fui o no fui. Aquí queremos algo que podamos ir midiendo progresivamente. Es decir, quiero poder correr 25 kilómetros a la semana o, mejor aún, quiero correr 1000 kilómetros este año. Y así cada día que pasa podemos ir evaluando nuestro progreso hacia los 1000 kilómetros. Segunda letra de meta es E. Tiene que ser exigente, tiene que ser retador. Christina Woodke en su libro habla de fijar resultados clave exigentemente cerca de nuestro alcance, es decir, con un, digamos, 70% de probabilidad de que lo vayamos a lograr. Que sea algo que nos exija, que nos haga estirarnos, que nos haga esforzarnos, pero que no sea tan imposible que de entrada decidamos tirar la toalla. Es ahí donde tenemos que jugar con nuestras expectativas y nuestras exigencias. Así que eso es lo que estamos haciendo en esta etapa. Estamos llevando nuestros sueños del mejor año de nuestra vida, que tal vez podría parecer imposible, por eso dijimos que teníamos reglas de por qué no lo podíamos lograr y las invertimos en el vórtice del crecimiento, y aquí lo vamos a aterrizar a un periodo de 12 meses. Es decir, vamos a pensar en este objetivo de quién queremos ser o a dónde queremos llegar en los próximos 12 meses y lo vamos a aterrizar en 3 metas por área de enfoque. Meta, medible, exigente y retador. Después la tercera letra, la letra T, temporal. ¿Por qué temporal? Porque necesitamos tener una fecha de entrega. Aquí estamos hablando de un objetivo y una meta a 12 meses. Y eso es lo que estamos generando. Y por último, actuales. Esa es la A. ¿Qué significa actuales? Que los podemos actualizar. Idealmente vamos a tener un pizarrón, una hoja de cálculo, una libreta en la que vamos a poderle dar seguimiento a nuestro progreso medible y cuantificable, no binario, en el tiempo. Así, meta es medible, exigente, temporal, actual, visible y expuesto. Esa es la manera en la que vamos a aterrizar nuestros grandes objetivos para construir un plan en el que aplicaremos movimiento inteligente, acción masiva hacia la construcción de nuestros resultados. Así que eso es lo que haremos en este ejercicio. En tu libro de trabajo, para cada una de tus 3 áreas de enfoque, define tu meta de 12 meses. Vamos a tener 1 a 3 metas por área y eso es lo que haremos en el siguiente ejercicio. Para cada una de tus 3 áreas de enfoque, define 1 a 3 metas que te ayudarán a evaluar si estás logrando tu objetivo de esa área. Por ejemplo, en un área profesional que te quieres volver esta identidad de inversionista, tal vez tu meta es invertir en 5 proyectos de innovación o en 5 nuevas empresas. Y eso lo puedes ir midiendo a lo largo de los 12 meses. Tal vez en
el amor o tus conexiones personales. Otro ejemplo es en el campo espiritual. Tal vez te puedes poner una meta de meditar 10,000 minutos en 12 meses. Eso lo puedes ir midiendo muy claramente. En tus relaciones puedes tener 25 comidas con nuevas personas en las que puedas explorar nuevas conexiones, nuevas ideas de negocio o nuevos temas de interés. Y así puedes ir midiendo cuántas comidas has tenido mes a mes, semana a semana, acumulando así esas 25 que quieres tener en tus próximos 12 meses. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué 12 meses? Porque ese es nuestro objetivo para el siguiente año. Ese objetivo de 12 meses lo aterrizaremos posteriormente a 6 meses, a 3 meses, a un mes, a una semana y a un día. Es así como disectamos nuestros grandes objetivos, definimos nuestras metas y entonces podemos aterrizar un plan de acción empujado por movimiento inteligente que nos acerca al futuro que estamos buscando, a la construcción de estos hábitos basados en nuestra nueva identidad y a la priorización de las actividades que más nos importan. Y así cerramos el módulo 2, en el que identificamos a dónde quieres llegar. La segunda parte de la dirección que necesitamos adquirir para conseguir los resultados que quieres. Hablamos de por qué actuamos como actuamos. Te expliqué el origen de las creencias, cómo nuestras creencias definen nuestros límites, a veces de manera inconsciente. Hablamos de la pirámide de la razón, cómo nuestras creencias generan nuestros pensamientos y son nuestros pensamientos los que ocasionan nuestras acciones. También visualizamos nuestro futuro. Entendimos cómo cuando visualizamos el futuro muchas veces lo visualizamos poniéndonos límites de lo que es posible. Y estos límites nos ocasionan apuntarle más bajo de lo que en realidad podríamos llegar. Hablamos de las creencias, cómo nos limitan y cómo estas creencias cuando pasan sin ser checadas, cuando no son cuestionadas, cuando no son intercambiadas o invertidas, generan una espiral de la muerte de la que es difícil salir. Pero también te di la fórmula para romper esto. Cuando invertimos una creencia limitante y la convertimos en una creencia empoderadora, entonces podemos tener una convicción que nos lleva a tomar acción, que genera resultados positivos y que alimenta nuestra confianza en nosotros mismos para seguir actuando, construyendo así un vórtice de crecimiento autoalimentado que nos empuja cada vez más al siguiente nivel. Visualizamos nuestro futuro y entendimos en quién nos queremos convertir. Nombramos la identidad de esa persona y al nombrar esa identidad podemos conectar con cómo piensa, cómo pasa su tiempo y cómo se siente todo el tiempo. Porque convertirnos en esa persona no depende del tiempo que pase, depende de cómo lo creamos y qué tanto conectemos con ese deseo de esa identidad. Y al final, tomamos un paso crucial en la evolución del método DMS. Fijamos nuestros objetivos meta para cada una de nuestras áreas de enfoque. Meta son estos objetivos medibles y cuantificables, no binarios. Son exigentes y retadores, alcanzables pero que nos exigen. Son temporales, tenemos que fijar un momento en el tiempo en el que tendremos que rendirnos cuentas. Y al final son actuales, son visibles y están expuestos para poderse medir y evaluar constantemente. Esas 3 metas en nuestras 3 áreas de enfoque son las que fijaremos para 12 meses y después aterrizaremos en un plan progresivo que terminará con acciones de impacto día con día, semana con semana.
Así que estamos listos para pasar a la siguiente fase de DMS. Porque sé que ahora estás listo para actuar, crees que ya tienes tus objetivos, crees que ya tienes todo lo que necesitas y tienes toda la fuerza para empezar a tomar acción. Pero antes de eso, tenemos que hablar de cómo vamos a alimentar, con qué fuerza vamos a empujar todas estas acciones, y eso es la S, eso es significado.